Bienvenidos al Desafío de la Vida, programa cultural que tiene por fin la evolución del ser humano, independientemente de la edad, sexo y circunstancia, conducido por Alejandra Mónaco. Y auspicia este programa Panacea, atención de adultos mayores en instituciones y a domicilio, responsabilidad y seriedad profesional, todos los días del año, las 24 horas. Celular 11 54 04 43 46. 11 54 04 43 46. Doctora Alejandra Mónaco, Reiki Master, terapias holísticas, flores de Bach, elixires de gemas, radiestesia, registros akáshicos, meditaciones. Solicitar turno al 11 32 60 32 88. 11 32 60 32 88. Hola, hola queridos amigos, ¿cómo están? Feliz de estar nuevamente con todos ustedes. Hoy vamos a tener nuestro programa número 58, nada más y nada menos. Quiero agradecer como siempre a todos los que hacen posible que pasemos esta tarde amena, a todos ustedes que están del otro lado, a los que me escuchan en vivo, a los que me escuchan en diferido, a todos los que me hacen llegar sus sugerencias y por supuesto a todos nuestros auspiciantes que nos permiten que hoy podamos estar acá compartiendo temas de interés general. Quiero agradecer en primer lugar a Peluquería Valentina, Unisex, cuidado de cabello, cambio de look, pedicuría, manicuría clásica y con esmaltado semipermanente, permanente y colocación de pestañas. Un ambiente agradable y tranquilo donde el trato es personalizado. ¿Dónde queda Valentina? Vía Bonte 2209, Capital Federal. Y los que quieran solicitar turno lo pueden hacer al 11 3401 6999. 11 3401 6999. Y como siempre le digo, Valentina es mi peluquería de confianza. Está atendido, por supuesto, por su dueña, la señora Nati. También quiero agradecer a Relojería Luzan, relojes empresarios, billutería, plata y regalería, de la calle Rodríguez Peña, 718, Capital Federal. El teléfono de la relojería es 4816 4127, 4816 4127. Si estás estresado o estresado, estás agotada, haces cualquier movimiento y todo te cruje o duele, el estrés, la desarmonía en el cuerpo humano y el estilo de vida urbano tóxico has empezado nuestro día. Tranquilo, en Terafisú tienen la solución para promover tu bienestar. Masaje descontracturante, antiestrés, reductor, alineación de chakras, reflexología, terapia del dolor. Todo para verte y sobre todo sentirte bien. Así que los que necesiten solicitar turno a Terafisú lo pueden hacer al 11 3207 0013. 11 3207 0013. ¿Y quién de nosotros no le encanta ir a comer una rica comida, a desestresarse de todo este ritmo que llevamos en nuestra capital federal? Bueno, entonces, ¿qué mejor que Genoveva, restaurante y eventos para salir del estrés de Capital Federal en el corazón de Carlos Ken? Menú a tenedor libre, tabla de fiambres, empanadas, parrilla, ensaladas, pastas y postres. ¿Dónde queda Genoveva? En la calle Emilio Mitre 493, Carlos Ken. Los que necesiten solicitar turno lo pueden hacer al 11 69 93 96 61. 11 69 93 96 61 y está atendido por el señor Omar y su familia. Pueden ir a almorzar sábados y domingos al mediodía, pueden hacer que reserven su mesa y todos los que fueron acreedores de los sorteos de Genoveva, el almuerzo para 2 personas, lo pueden hacer sábados y domingos en el horario del mediodía. Así que gracias Genoveva por siempre regalarnos cada 15 días un almuerzo para 2 de nuestros oyentes. Bueno, y si tenés que arreglar algo en tu casa y
plomería, gas, calefacción, electricidad, aire acondicionado, herrería, pintura. Bueno, mantenimiento en general, todo lo que vos necesites arreglar o refaccionar. Olvídate de esas búsquedas tediosas que te dicen que van y no van, nadie te da garantía y no sabes dónde estás parado. Olvídate, hacela fácil. Hacela fácil. Llama a nuestros amigos de Hacela Fácil al 11 5404 4346. 11 5404 4346. Gracias, Hacela Fácil. Hacela fácil. Bueno, y ahora sí, vamos a empezar de lleno nuestro programa de hoy. Nuestro programa número 58, que es creatividad y cierre de ciclos. Este es un tema tan importante, pero tan importante y al cual no estamos preparados realmente para afrontarlo. Hay que tener coraje, hay que tener creatividad para poder cerrar el ciclo. Los ciclos, pero ¿qué es el coraje? Bueno, coraje es vivir con el corazón. Muchas veces nosotros desde varios tiempo vamos dándonos cuenta que hay cosas que no nos van cerrando de nuestra vida. Y las vamos alargando, nos vamos manteniendo en ese pasado por miedo a soltar ese pasado y qué es lo que vendrá. Entonces vamos a ver qué son los cierres de ciclos, porque el cierre de ciclo también es parte de la madurez del ser humano, a lo que se supone que cada uno de nosotros nos se debería preparar. Bueno, cerrar los ciclos es alejarse de personas o cosas que nos pueden llegar a dañar. Por esa razón, el experimentar tristeza cuando algo llega a su fin nos hace tomar conciencia que ponemos punto final a lo que nos impide avanzar. Cerrar ciclos es darnos cuenta que algo que vivimos como natural hasta este momento, bueno, hasta este momento llegó y que no debemos prolongarlo en el tiempo. Es importante para avanzar e integrar aprendizajes en nuestra vida. Hay que aceptar que las cosas no son como antes, pero lo aprendido lo podemos usar de una manera diferente. Siempre hablamos que todas las experiencias que vamos viviendo sirven para saber cómo debemos actuar en un futuro. Y todos dicen, sí, bueno, muy lindo, pero es muy difícil soltar pasado, separarnos de personas que amamos, amistades, porque los ciclos no solo se cierran en lo que es, por ejemplo, un trabajo. Puede ser un trabajo, puede ser una pareja, puede ser una amistad. ¿Por qué? Porque con el tiempo ambas partes crecen a ritmos diferentes y puede ser que esas personas ya no congenien con un mismo fin, que ya no tengamos un punto de confluencia donde los dos tengan las mismas expectativas. No importa en qué ámbito, como decía, puede ser un ámbito de amistad, un ámbito laboral, una relación de pareja, en cualquier ámbito, pero puede haber un momento donde esas partes crecieron distintos, los intereses de las partes son diferentes y bueno, entonces ese ciclo que tenemos que cerrar es parte de nuestro pasado y parte de nuestro aprendizaje, que también ese aprendizaje sirve para las personas nuevas que somos hoy. Lo más difícil es decir, bueno, ¿y cómo hacemos para cerrar un ciclo? Me doy cuenta que esto no funciona más, pero no me atrevo a cerrarlo. Bueno, hay 6 puntitos en los que tendríamos que retenernos. ¿Cómo hago para cerrar este ciclo? Los ciclos deben estar bien cerrados, porque cuando los ciclos no se cierran, nuestra cabeza, nuestro corazón está en ese pasado y no nos permite vivir el presente. Quedamos aferrados a un pasado que ya pasó y que nos está impidiendo vivir el presente y disfrutar de un futuro, que puede ser mejor o no, pero es el futuro que nos corresponde, el presente que nos toca hoy y el futuro que nos vamos a tener que ir preparando. Primero, para cerrar un ciclo, debemos saber, punto número 1, cuál fue el inicio del ciclo. Ese ciclo es como si empezáramos una escuela. El ciclo escolar, ¿cuándo se inicia? Bueno, ¿cuándo empezamos ese ciclo? Focalizarnos en el tiempo. Segundo, ver cómo nos sentimos. Cuando visualizamos ese ciclo, cómo nos sentimos. Tercero, cómo intentamos avanzar a lo largo de ese ciclo. Cuarto, no omitir errores, porque es muy humano que querramos omitir errores, tanto de nuestra parte como de la parte
que tenemos enfrente nuestro. Siempre la cabeza lleva a que querramos borrar esas situaciones dolorosas o difíciles del pasado. Entonces, visualicemos ese ciclo biológico que vivimos y visualicemos los errores, las emociones que se nos generan, los errores de ambas partes. Pensar en qué dirección nos puede llevar a cerrar ese ciclo. Cuando yo cierro un ciclo, no solamente cierro un ciclo, sino que me preparo para la apertura del ciclo nuevo. Por eso es tan importante. Yo cierro bien este ciclo y me estoy preparando para el ciclo que viene. Generalmente las personas deberíamos tomar intervalos de tiempo, marcar un intervalo de tiempo a elección de cada uno de nosotros, intervalos no muy cortos ni muy largos, como para hacer cada X cantidad de tiempo un raconto de lo que fue nuestra vida. Pensar en qué dirección nos puede llevar a cerrar ese ciclo y por último acudir a la acción. Si yo tengo que cerrar este ciclo, bueno, este ciclo, mi vida en determinado lugar ya cumplió su ciclo, entonces lo cierro, me fijo qué aprendí de esa vida, qué errores tuve de ese ciclo de mi vida, qué errores tuvieron los demás, para situaciones que se pudieran presentar en el futuro, esa experiencia de los errores, los aciertos y los desaciertos, poder usarlas a favor mío como experiencia de vida y bueno, y abrirme a la apertura del ciclo nuevo. Hay un punto que yo le digo a mis consultantes constantemente cuando dicen, bueno, lo que pasa que es tan difícil porque viví tantos años con esa pareja o tantos años me dediqué a esa labor y de repente cambiar de trabajo, cambiar de ciudad donde quiero vivir, cambiar de estudio o hice 3 años de una carrera universitaria y después me di cuenta que no me gusta y ya que estaba en el baile sigo bailando. Seguramente ahí viene el tema, escribamos las razones por las cuales queremos cerrar ese ciclo. ¿Cuáles son esos motores que a nosotros nos llevan a pensar que ese ciclo ya se terminó, que ya cumplimos ese momento en nuestra vida? Como decimos siempre, lo más importante es aprender a cerrar y dar gracias por la experiencia que vivimos, nunca desde el reproche ni desde el rencor. Todo es válido para el crecimiento personal de cada uno de nosotros. El cerrar capítulos o puertas de nuestra vida, momentos de nuestra vida, nunca condenarnos, nunca castigarnos por haber hecho determinadas cosas. El pasado lo hicimos y lo vivimos lo mejor que pudimos. Quizás no fue la forma más acertada, pero no castigarnos, digamos, perdonarnos y aceptar que en ese momento tomamos por válido vivir y desplazarnos de esa manera. Entonces cerrar ciclos es cerrar capítulos, cerrar puertas de nuestra vida, dejar en el pasado algún momento de la vida que ya terminó para poder avanzar. Y que no siempre esos ciclos que nosotros cerramos fueron ciclos feos, tristes. Muchas veces fueron ciclos felices, pero tenemos que aceptar que como ciclos cumplieron su tiempo. Entonces, bueno, en tal momento yo fui a tal escuela, practiqué tal deporte, tuve a fulanito o a fulanita de pareja y fue un momento feliz de mi vida, fantástico, ese fue un ciclo. Después terminé esa actividad o dejé de convivir con esa persona o dejé de estudiar determinada carrera. ¿Por qué? Porque eso se había terminado, se había cerrado, dimos vuelta la hoja, dimos la vuelta a la hoja de ese capítulo de nuestra vida para permitirnos empezar un periodo nuevo. Y la vida es siempre cambio y aventura. Por eso nuestro programa se llama El desafío de la vida. El permitirnos abrirnos al cambio, estar permeables a las situaciones que nos presenta la vida, permitirnos emocionarnos constantemente. Cuando algo nos deja de emocionar, entonces ya no es parte de nuestra vida de hoy.
tenemos el sentirnos vivos, es el poder emocionarnos constantemente, no perder la sensibilidad ni hacia nosotros ni hacia el otro. Y hago hincapié en eso, porque siempre queremos ser sensibles con las emociones del otro, pero no somos muy sensibles con las emociones hacia nuestra propia persona. Es muy importante ser sensibles con nosotros también, ¿no? Entonces, cuando yo estoy ante una situación que antes a mí me emocionaba, me excitaba, iba a hacer un trabajo y realmente me gratificaba, disfrutaba de mi labor, bueno, ese trabajo, por ejemplo, era para mí en ese momento. Cuando ese trabajo a mí me dejó de motivarme, de gratificarme, y que no tiene nada que ver con la parte económica, cuando a mí algo se me volvió rutinario y pesado, entonces ese ciclo yo tengo la necesidad de cerrarlo. ¿Qué pasa? Muchas veces los seres humanos no cerramos ciclos por miedo. Yo sé que si continúo haciendo determinada actividad, determinada labor, me puedo mantener más o menos cómodamente en el estatus social que tengo, con el mismo ritmo de vida que tengo siempre, y si cambio, quizás ya no puedo mantener eso. Entonces ahí vendría el tema. Yo no cierro ciclos por un tema de miedos, de costo-beneficio, preponderando el que dirán, la parte económica, si lo hice tantos años, ¿cómo lo voy a dejar de hacer ahora? La parte externa. Y a lo que estamos hablando de cerrar ciclos es por un tema interno. ¿Qué es lo que a mí me moviliza? ¿Qué es lo que a mí me gratifica? ¿Qué es lo que a mí me emociona? ¿Qué es lo que me genera a mí? La adrenalina de la vida, ¿no? El desafío de la vida es vivirla, no sobrevivirla. Si no nos convertimos en seres que sobreviven la vida, sobrevuelan un terreno, pero no lo viven. El problema es que nuestra mente se queda atrapada en momentos pasados y que conforman ciclos a los que ya no deberíamos pertenecer, frenando nuestro propio avance y frenando nuestro presente. Cerrar ciclos de amores, de amistad, no generar ningún tipo de resentimiento. A veces tengo consultantes que le echan mucho la culpa a los padres. Mi papá conmigo no fue justo, mi madre conmigo no fue justa. Y con eso nos quedamos aferrados a ese pasado y es como una postura cómoda el echarle la culpa al que tengo enfrente. El que tengo enfrente seguramente tuvo su culpa, pero con eso yo no me estoy justificando en absolutamente nada. El tema es el yo quiero salir. Yo pude haber tenido unos padres que no hayan sido muy buenos o que no se hayan ocupado mucho de mí, o pude haber tenido una pareja mala, o pude tener algún amigo que me caminó, que me ventajeó, que me defraudó, pero eso no justifica el no avance mío. Esa experiencia, ese tiempo, esa situación fue como fue y me tiene que a mí hacer una persona nueva para poder seguir adelante. O sea, de esa experiencia, quizá no buena, también tengo que aprender. Está bueno porque voy a aprender. Y de las experiencias lindas, decir, uy, este momento fue tan lindo, tan pleno, no quiero cerrar ese momento. Bueno, pero también es cerrar el momento cuando capaz que alguien parte, cuando, bueno, las situaciones cambian, y tener un buen recuerdo de eso y usarlo en forma positiva, porque eso es lo que hace que nosotros hayamos vivido. El vivir no quiere decir pasar un día, otro, sino el aprender en cuanto a tomar y aprender en cuanto a conocimiento, el aprender de las cosas que vamos viviendo, ¿no? Entonces, todo eso hacen los seres humanos que somos, y que uno dice, bueno, yo viví y viví mucho. Vivir mucho no quiere decir vivir mucho en función de un libertinaje, sino de todas esas experiencias buenas y más dolorosas que me presentó la vida, el camino de la vida, aprendí a crecer, a ser una mejor persona, a aumentar ese nivel energético en el que yo me muevo, a salir de esa mediocridad, de esa chatura. Entonces no porque en este momento la sociedad está difícil, entonces con eso listo, ya está, estamos todos perdidos. Como la situación es compleja
Y yo pregunto, ¿cuándo las situaciones no fueron complejas? Pero porque con la situación es compleja, entonces ya no se puede hacer nada. No, no, la situación es compleja, pero siempre todo lo que vos te propongas lo podés lograr. Tiene que ser, los cambios son de adentro hacia afuera. ¿Qué pasos debemos hacer para cerrar ciclos nocivos? Primero, debemos identificar. Muchas veces tenemos ciclos o momentos en nuestra vida muy dolorosos, difíciles, complejos, en los que sí tenemos que batallar. Pero también esos ciclos, si los extendemos en el tiempo, nos siguen haciendo daño. Entonces, sabemos que ya ese ciclo no nos corresponde, ya lo vivimos y tenemos que ser la persona que nos toca ser hoy. La Alejandra de hoy, Pedrito el de hoy, no es ni Pedrito el de hace 5 años, ni el de hace un año, es la persona que nos toca ser hoy, aprender a ser los que debemos ser, no los que quieren que seamos, ni los que sería ideal que fuéramos. Identificar el ciclo que queremos cerrar en los ciclos nocivos es fundamental. En una situación de abuso, de maltrato, hay que visualizar esa situación, ese ciclo que yo quiero cerrar, identificarlo. Pensar que capitaliza nuestro pasado es parte del aprendizaje, seguramente no del aprendizaje que nosotros hubiéramos deseado, pero parte del aprendizaje de nuestra vida. Describir la situación deseada, describir la situación que nos hubiera gustado vivir. Bueno, a mí me pasó esto, en realidad no es lo óptimo, me hubiera gustado que en tal situación hubiera ocurrido esto. Visualizo qué fue la realidad y qué fue lo que me hubiera gustado poder vivir. Y asumamos la responsabilidad, porque de todas las situaciones nocivas, de todas las relaciones tóxicas, de todas las situaciones, sacando cuando es un tema de alguna patología, que una persona de un día para el otro se despierta y se encuentra con un martes 13, a menos que haya tenido alguna incidencia, un estilo de vida desordenado, una conducta determinada, nosotros tenemos responsabilidad sobre las situaciones que vivimos y el otro también las tiene. O sea, nunca la responsabilidad de un maltrato, de una situación desigual, es de una sola de las partes. ¿Por qué? Porque en el primer intento que esa otra parte me quiere, digamos, maltratar, yo tengo que saber poner mi límite. Entonces, si yo no puse mi límite, también, digamos, la responsabilidad es compartida. No es toda de uno ni toda del otro. Con eso no estoy culpando a la víctima de un maltrato. ¿Por qué? Porque ya como vimos en el programa anterior, cuando estamos con personas narcisistas y demás, es como que se va haciendo como una atracción y no podemos dejar a esa persona que se convierte en nuestra adicción. Pero todos somos responsables en cierta manera de las cosas que también nos hacen. Eso no quiere decir que nos torturemos, que no nos perdonemos. En realidad tenemos responsabilidad y una parte fundamental en el cambio de las cosas que nos corresponden hacer, que nos tocan hacer, es asumir nuestra responsabilidad. Sería la actitud de un infante, decir la culpa no es mía, la culpa es toda del otro. No, el otro quizás se equivocó y se equivocó en grande, pero el otro también llegó hasta donde nosotros lo dejamos avanzar. Por eso siempre decimos que las culpas son compartidas. Los cambios empiezan de adentro hacia afuera y no van a que yo le tiro la pelota al que tengo enfrente. La pelota la jugábamos los dos en ese partido de la vida. Como una vez decíamos con nuestro coach Pepe Domínguez, bueno, el gran partido que es la vida, ¿no? El juego del partido de la vida. Bueno, entonces esa pelota la jugamos los dos. Tenemos responsabilidad ambas partes. ¿Cómo saber cuándo es tiempo de dejar ir, por ejemplo, a alguien? Y eso es difícil porque una cosa es dejar ir a alguien porque ese alguien partió, cambió de plano y eso a nosotros realmente no está en nuestras manos. Pero ¿cómo hacemos en situaciones amorosas que se cierran, en amistades que culminan, que éramos tan amigos, pero de repente se terminó? Bueno, fueron ciclos de nuestra vida. Entonces, ¿cómo saber cuándo es tiempo de dejar ir a alguien? ¿Qué es tan difícil? Bueno, uno de los principales indicios es el indicio de cuando comienza el maltrato. Cuando en una situación, sea de
del género que sea, laboral, amistad, de pareja, de familia, hay maltrato, el indicio de maltrato es indicio de que ese ciclo se debe cerrar. Cuando también solo tememos al que dirán, llevamos tiempo sintiéndonos mal en una relación. Muchas veces la gente no cierra relaciones, se siente mal y la sigue extendiendo, sigue justificando al que tiene enfrente, se sigue justificando a ella y esas situaciones se van extendiendo en el tiempo y eso es bastante complicado. La otra persona lo deja claro, o sea, deja claro como que no hay interés y forzamos que esa situación, que esa relación se siga extendiendo en el tiempo. Muchas veces no aceptamos que las cosas terminan. Y el no aceptar es el miedo a no tener otra buena relación, otra buena experiencia. En este momento donde la sociedad tiene todo súper rápido, donde nos conectamos con el otro en un instante, donde podemos ver por internet, por Instagram, por Facebook, como sabemos todos, qué está haciendo el otro, que si subió una foto, que si no subió una foto, dónde está y qué más. Cuesta mucho cerrar esos ciclos y llegar a un contacto cero, porque es muy fácil ver dónde está la otra persona. Es muy fácil seguir esos pasos de dónde está esa persona. Entonces, ahí viene el planteo, ¿cómo hago para cerrar un ciclo y cómo hago para evaluar los ciclos de mi vida? Porque uno dice, bueno, en este trabajo no cumplí mi ciclo, una expresión que está muy trillada, que la conocemos todos, sentimos que ya no pertenecemos más a ese trabajo. Bueno, fenómeno. O que esta pareja fue buena pareja conmigo, pero que ya cumplió su ciclo. Crecimos distintos, tenemos movilizadores diferentes. O que tenemos una amistad que quizás es una amistad de cuando éramos adolescentes y que ya no tenemos muchas cosas en común. Bueno, no quiere decir que nos vamos a llevar mal, pero ya el término amigo, que es un término mucho más importante, quizás ya realmente no cumple esas expectativas de lo que es la amistad. Pero en cuanto a la parte personal, en cuanto a la parte individual, los seres humanos necesitamos incentivos, necesitamos evaluaciones y necesitamos aprobaciones y ajustes en nuestra vida. Entonces, yo fundamentalmente estoy convencida que lo que debemos hacer es proponernos objetivos para un determinado periodo de tiempo. Como dije en un principio, un periodo ni muy largo ni muy corto. O sea, puedo decir, me puedo reevaluar una vez al año. Puedo tener unos objetivos para hacer durante los próximos 12 meses. Que pueden ser el año calendario, puede ser el año que yo le puedo dar el inicio cuando a mí se me ocurra. Puede ser desde el 1 de enero de un ciclo, como puede ser, no sé, el 1 de marzo de un año al 1 de marzo del año anterior, del año posterior. Entonces ahí tendré un periodo de tiempo. Puede ser un año, pueden ser 5 años, pueden ser 10 años. Siempre como consejo les doy a mis consultantes cerremos ciclos y evaluémonos también nosotros cómo cambiamos. Entonces pongo objetivos medianamente alcanzables, ni muy fáciles ni inalcanzables en un periodo de tiempo que yo puedo considerar que es el justo. Proponer objetivos en un determinado periodo de tiempo. Los puedo escribir en un cuaderno, en una libreta, en la computadora, en el celular, donde sea. Eso es un tema personal. Perdonarnos por los errores, cumplido ese periodo de tiempo, perdonarnos por los errores y evaluar lo que quiero para el inicio. O sea, pasó ese periodo de tiempo, me perdono por los errores que cometí en el medio y evalúo lo que quiero para el inicio del periodo que sigue. Para cerrar ciclos hay que poner límites. Eso es una realidad. Hay que ponernos límites a nosotros mismos, límites a los que tenemos enfrente, límites a los que nos rodean. Poner límites. ¿Hasta dónde puede llegar el otro? Y a veces poner límites es desagradable y es complejo. Si toda la vida en esta familia nos movimos de esta manera, ¿por qué ahora nos vamos a mover distinto? Porque para mí esta situación ya cumplió su ciclo. Entonces, por más que siempre lo hayamos hecho de esa manera, en este momento a mí ya no me gratifica.
Pero vos no sos la misma. Por supuesto que no soy la misma. ¿Por qué? Porque tengo una experiencia que viví más tiempo y hoy por hoy, llegando a un raconto, a una autoevaluación, me doy cuenta que hay cosas que hay que ajustar. Y el tener cosas que ajustar no quiere decir que nos convertimos en malos, en que no queremos al que tenemos enfrente, sino que queremos ir perfeccionándonos. Pautas que ya no iban cerrando en nuestra vida, las tenemos que ir ajustando a nuestra realidad. Dejamos de ejecutar o cerrar ciclos para no sufrir. Muchas veces, sigo tolerando, porque si no, Pirulito se va a sentir mal. No tenés que tolerar. Tenés que explicarle por qué a esa persona tal actitud o tal situación no es de tu agrado. ¿Por qué la tenés que cambiar? Es parte de tu libertad individual. Como es parte de la libertad individual del que tengo enfrente, que me diga que algo que normalmente se hacía por hábito, que ya no quiere hacerlo de determinada forma. Y eso no es para enojo. ¿Por qué? Porque fulano no se enoja, entonces yo sigo sufriendo. O porque el otro no sufra, yo también sigo sufriendo. No tiene lógica. El cerrar ciclos es poner límites en buena manera, de buenas formas, hablando, comunicándome con el que tengo enfrente, pero primero comunicándome con mí mismo, que es a lo que yo debo apuntar. Revisar los ciclos y encontrar la paz con nosotros mismos. Cuando algo nos quita la paz, cuando algo nos resuena constantemente, es cuando nos está indicando que ese ciclo ya está cumplido, que hay cosas que tenemos que cerrar y que hay cosas que tenemos que ajustar, y bienvenido sea, porque eso quiere decir que vivimos, que crecimos y que evolucionamos. Alguno de ustedes me puede decir, Ale, y también no puede ser que involucionamos. Bueno, si involucionaste es tu tema. Evalúalo si evolucionaste o involucionaste. Se supone que todos los cambios que hacemos son para más, para evolucionar, para crecer y para mejorar, para vibrar en una frecuencia más alta, como decimos siempre cuando hacemos las terapias holísticas. Somos seres, materia y energía. En función de en qué frecuencia energética vibramos, va a ser como va a ser nuestra energía. Entonces, si vos en vez de evolucionar querés involucionar y involucionás en función de justificarte porque la sociedad está mal, en mal estado, donde hay una falta de valores, donde hay un problema económico, y me quiero valer de todos esos términos negativos que hacen que yo vibre en una frecuencia menor, entonces yo estoy queriendo justificar mi propia involución. El tema acá es querer evolucionar. Por eso doy por sentado que todos nos estamos entendiendo que los cambios son para mejorar, para crecer, para vibrar en una frecuencia superior. Revisar los ciclos y encontrar la paz. Es fundamental. Nosotros en el programa anterior hablamos que cuando hay un desequilibrio a nivel del cuerpo etérico, de la parte energética, tarde o temprano ese desequilibrio se traduce en un desequilibrio a nivel físico, en un desequilibrio a nivel físico, en una patología, pero eso empezó con un desequilibrio energético. Entonces, cuando algo nos altera la paz, nos altera el sueño, nos altera la forma de alimentarnos, nos altera la parte nerviosa, no tenemos tolerancia, estamos sobrepasados, entonces ahí tenemos que hacer un stop y reevaluar qué es lo que yo tengo que hacer para poder sentirme un poquito mejor. Aprender a cerrar ciclos y agradecer por el aprendizaje recibido. Eso es fundamental. Cuando yo cierro un ciclo, ya sea con un balance positivo o con un balance negativo, cosas que quizás no nos han gustado tanto, no nos han agradado tanto, bueno, no importa. Tengo que agradecer toda esa experiencia de vida, la parte buena y la parte no tan buena, porque hacen la persona que somos, las personas maravillosas y evolucionadas que somos en el día de hoy. Nos quedan aprendizajes que podemos usar para abrirnos a una nueva experiencia o para victimizarnos. Mirá, a mí me pasó tal cosa y me quedo aferrada a eso, ¿no? A eso que me pasó. Y si tomo eso como un aprendizaje y hacen que yo evolucione y que cambie, y si partimos de que todos esos puntos de inflexión, esas situaciones donde no la pasamos tan bien, agudizan nuestro ingenio y que tenemos posibilidades de crecer,
¿No sería mucho mejor utilizarlo con ese fin, con un fin positivo? Siempre las cosas las podemos usar con un fin positivo o con un fin negativo. Por ejemplo, una señora que haya sufrido violencia, por supuesto que no está nada bueno que una persona sufra violencia, pero si sufrió violencia en su pareja y eso lo usa para saber elegir qué tipo de persona se va a volver a vincular y qué le va a permitir al otro hasta dónde puede llegar, bueno, esa violencia, en vez de quedarse victimizado por esa violencia que sufrió, si la sufrió, está muy mal que lo haya sufrido, no debería haberle pasado, pero si lo vivió, le sirve para aprender a cambiar los parámetros para elegir una persona con la que debe convivir, bueno, entonces esa situación fea la usa en forma positiva como aprendizaje y como evolución. Si esa persona se queda en víctima de que fue víctima de violencia y no le aprendió nada y sigue agarrando otras parejas violentas, entonces todo eso que vivió no tiene una evaluación realmente positiva. O sea, de una situación que no fue buena, tampoco aprendió. Y eso es triste porque entonces las situaciones se repiten. Por eso tenemos consultantes que tienen una pareja violenta, la segunda violenta, la tercera violenta. Bueno, ¿qué es lo que esta persona no aprende y vuelve a caer en situaciones de la misma manera? Porque no se valora qué es lo que debería aprender de la gente con la que convive y que no termina de aprender. Nos quedan aprendizajes que podemos usar para abrirnos a una experiencia nueva o para victimizarnos y correr el riesgo de repetir patrones no saludables. Cerramos ciclos cuando aceptamos nuestra responsabilidad y la de los otros. Como yo les decía hace un ratito, las responsabilidades son siempre, pero siempre compartidas. No son de una sola parte. Fulano me hizo tal cosa. Sí, es verdad, fulano te hizo tal cosa y estuvo pésimo. Pero también vos le diste terreno a ese fulano para que llegue a eso. Entonces, no es para que te autoflageles, pero para que tomes conciencia y que evoluciones. Recordar el pasado en paz. El pasado, bueno o malo, es parte de nuestro pasado, es parte de nuestra historia. Y todos los que a partir del momento en que nacemos, empezamos a vivir. Y ese vivir, si uno vive, tiene experiencia de vida. Es imposible que pasen los años y que vos no aprendas nada o que no hayas vivido nada. Bueno, aprender puede ser que no hayas aprendido, porque hay gente que vive así, como medio sobrevive, está tan preocupado del show off, del me voy mostrando, del qué dirán, de si me saco una foto para subir al Facebook o al Instagram y que esa vida maravillosa, que no existen las vidas maravillosas. Todos tenemos puntos de inflexiones, todos tenemos alegrías y tristezas. Bueno, el que se basa de esa frivolidad, entonces no crece, tiene esas vidas vacías. Por eso, entre paréntesis, hoy en la sociedad hay tanta desmotivación a nivel de los jóvenes porque tienen una vida tan vacía que el otro día me alarmaba mucho el tema de leer la cantidad de suicidios que hay a nivel de adolescentes. Y eso son responsables linealmente y fundamentalmente los padres, porque el tema de los hijos, el darle motivaciones, el darle pautas, y eso es parte de la vida de los padres. A veces el dar las cosas demasiado servidas, la chatura, la mediocridad, hace que una persona llega a los 18, 20 años y no tiene ganas de vivir. El índice de suicidios de los jóvenes aumentó notablemente a nivel mundial. Entonces de eso somos responsables los adultos. Y ese es un tema muy, pero muy serio. Recordar el pasado en paz, los errores son parte de mi aprendizaje, no son para que me torture el resto de mi vida, no es para que me victimice y quede aferrado a eso que no me salió tan bien. Y retomar las actividades sin tanto sufrimiento. Cuando nosotros tenemos que cerrar una relación, una situación laboral, una situación afectiva, una situación de amistad, bueno, lo más aconsejable es, bueno, lo que se dice el contacto cero, nos corremos hacia un costado y volver a las actividades sin culpa, ¿no? Tratar de empezar a encontrar otras personas, otras situaciones, otros lugares que realmente nos gratifiquen. La vida realmente es cerrar ciclos, y cerrar ciclos es amar, perdonar y dejar atrás lo que nos impide avanzar.
Es fundamental que aprendamos a dejar atrás las cosas que nos anclan, que no nos dejan avanzar, ¿no? Se supone que la vida es un camino de evolución. Carlos Santana dice: la vida se comprende de ciclos y debemos saber cuándo es tiempo de cerrar uno y empezar otro. Cuando algo altera nuestra paz, cuando algo ya no nos gratifica, cuando ya algo no nos hace sentir bien, y no desde un punto de vista lujurioso, sino de la satisfacción a nivel humano, entonces esa actividad ya cumplió su tiempo. Primero, cerrar un ciclo duele, después te da rabia y por último, decía una amiga nuestra, termina dándote risa. Así se cierran las etapas. A veces lo que primero me duele mucho, después me da bronca, después cuando lo veo con el tiempo, ay, mira lo que hice en ese momento. Como que no tiene, como que me sorprendo de mí misma o lo que hizo fulano en ese momento, ¿no? Termina siendo gracioso, algo que en un momento nos detonó. Después nos reímos de esa situación. ¿Pero por qué nos reímos de esa situación? Como dice nuestra amiga oyente, bueno, porque nos reímos de esa situación porque ya se cerró esa herida, quedó la cicatriz, entonces ya no tenemos ese dolor. Y nos causa gracia a veces a las situaciones que hemos llegado en ese momento de ira y de bronca y de enojo. No olvidemos cerrar ciclos, colocar puntos finales. Cuando cada vez que colocamos un punto final a una situación, estamos a punto de vivir un montón de historias nuevas. El cerrar un ciclo no quiere decir que dejamos de vivir, sino que dejamos de vivir eso para permitirnos vivir otras situaciones. No arruinemos el futuro pensando en un pasado que ya no existe. Entonces, cuando el poner puntos finales, siempre los finales pensamos que es chau, la muerte, se terminó. Y en realidad el punto a esta situación quiere decir que estoy abriendo una hoja nueva en ese otro capítulo de la vida que me está llegando para que yo pueda vivir, para que yo pueda disfrutar y que yo en ese capítulo que estoy viviendo me estoy preparando para cerrarlo y para abrir otro capítulo que voy a abrir en otro periodo de tiempo. Fluir es dejar llegar lo que viene y dejar ir lo que se va. Y cerrar ciclos es eso, el permitirnos fluir, aceptar todo lo que viene y dejar que se vaya todo lo que pasó, ¿no es cierto? Ese es el gran tema de cerrar ciclos. Que yo en el programa anterior dije voy a hablar de la creatividad y del cerrar ciclos. Este programa lo dediqué a hablar del cierre de ciclos que nos cuesta tanto a los seres humanos, porque por una situación en que estamos cómodos, de familiaridad, que es lo que nosotros conocemos, de comodidad, o porque simplemente es lo único que conocemos, nos mantenemos en una determinada situación. Entonces, en realidad dediqué el programa de hoy al tema de lo que son los ciclos y cómo se deben cerrar los ciclos, qué pautas debemos tener para cerrar ciclos. Como siempre les digo, cuando uno tiene que cerrar ciclos, no siempre lo podemos hacer solos. Obviamente lo hacemos solos desde el punto de vista que somos nosotros los que deciden qué ciclo cerrar o no hacerlo. Pero cuando uno no lo puede hacer solo, debe pedir ayuda. Somos seres civilizados y debemos pedir ayuda. A veces la gente dice, no, pero yo no quiero remover el pasado porque se pone a remover el pasado. No, no es remover el pasado, es ver en el pasado qué me condicionó y aprender de esa situación. El que no ve y aprende es como que se ponga colonia o perfume sin bañarse. La mugre sigue estando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que limpiar para después poder ponerle el perfume, ¿no? Y la vida es eso, el limpiar esas situaciones que nos hacen ruido, que tienen feo olor, que algo nos están haciendo mal y que necesitamos poderlas limpiar, poderlas aprender y bueno, y ahí sí, poner el perfume que es la vida. Entonces, en el programa que viene, si Dios quiere, voy a hablar de lo que es la creatividad de la vida y el coraje en la vida. ¿Qué es creatividad y qué es coraje? Que completan lo que son el cierre de los ciclos, que es el tema que tratamos hoy. Bueno, hoy, como les había dicho en la semana anterior,
tengo el sorteo de Genoveva, así que ahora les voy a decir, el ganador del sorteo de Genoveva es una señora, es la señora Analía Montiel, así que felicitaciones Analía, sos la acreedora del almuerzo para 2 personas, del almuerzo de nuestro restaurante querido Genoveva. Después te hago llegar el voucher para que puedas ir a almorzar con alguno de tus seres queridos. Y bueno, los espero como siempre el miércoles próximo de 17 a 18 horas por mi canal de YouTube El Desafío de la Vida. Los que se quieran comunicar conmigo lo pueden hacer a través del mail eldesafiodelavida2021@gmail.com o a través de las redes sociales Instagram o Facebook El Desafío de la Vida. Y como siempre les digo, la vida es linda, es hermosa, vale la pena vivirla y brindo con ustedes por la vida, por el amor, por la vida y por el amor. Y gracias fundamentalmente a todos por estar. Los quiero mucho, los espero la próxima semana.